Antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a MMORC, una plataforma que se dedica a la venta de licencias totalmente originales, genuinas. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Todo tipo de licencias, puedes obtener lo que es el Windows 10 Professional, la clave original de 32 y 64 aplicando el código de descuento exclusivo que directamente estará abajo en la descripción. Simplemente añades al carrito, procedes a la orden de la compra, la asistencia aquí directamente 24/7, aplicas el código, aplicamos el código, te lo rebaja, aquí lo puedes observar, te lo rebaja exhaustivamente y ya procedes a la orden de la compra con los métodos de pago que son totalmente confiables aquí en MMORC: PayPal, Visa, Bitcoin, Oxxo, cualquier tipo. Y bueno, obviamente aquí tienes la asistencia, le procedes a la orden de la compra, te envían la licencia a tu correo electrónico, posteriormente pagas y de esta manera obtienes lo que es la licencia genuina para Windows, pero también puedes obtenerla para Office 2019 y todos los productos derivados. De igual manera lo añades al carrito, añades a la orden de la compra, aquí puedes obtener el soporte, lo añades a la orden de la compra, añades lo que es el código que te voy a estar dejando abajo en la descripción, el descuento acá, obviamente lo añades y por ejemplo puedes pagar con Visa, Oxxo, añades aquí, confirmas la orden de la compra, aquí por ejemplo colocas tu nombre, tu CUR, RFC, email, lo pagas y directamente también puedes verificar todos tus datos de compra en tus órdenes. Así es que sin duda todos los enlaces de MMORC te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Sin duda vale oro dicha plataforma. Ahora sí, comencemos. Muy buenas a todos, como siempre bienvenidos a un nuevo video. Ya lo sé, otra vez hablando acerca de Microsoft, de Windows, acerca de actualizaciones, ya lo sé, pero deben de estar muy bien enterados acerca de dicha información, más que nada si tienes aún Windows 7, y es que en efecto aún hay una última actualización que está lanzando Microsoft y ojo, es totalmente inesperada, pero es más que nada para promocionar a lo que es Microsoft Edge Chromium. Bien, ya sabemos que a principios de este año, del 2020, ya vimos todo este movimiento acerca del fin de soporte para versiones de Windows 7. Como tal, estuvieron lanzando después otra actualización, luego después otra para corregir anteriores actualizaciones que fallaban en Windows 7. Y bueno, sin duda, ya lo sabemos, ya he venido hablando acerca de una guerra entre Chrome y Microsoft Edge, que sin duda es la guerra del spam para promocionar a ambos navegadores. Microsoft lanzó sin duda ya su navegador Edge Chromium a principios de este año también, el cual era compatible, o es compatible, perdón, con Windows 10, Windows 7, Windows 8 y 8.1, de cara a que los que tienen aún la versión antigua de Edge, pues obviamente se les invita con diferentes clases de spam a pasarse a la versión de Edge Chromium. Después de toda esta guerra de spam, Microsoft decidió implementar por medio de Windows Update la actualización a Edge Chromium, a migrar a ese nuevo navegador, y ahora lo está realizando a dispositivos con Windows 7. Sí, ha comenzado esto de manera clara. Un movimiento sin duda un tanto sorprendente, dado que Windows 7 ya no tiene prácticamente soporte desde enero, y bueno, por lo tanto en teoría la firma no debería publicar ninguna clase de actualización para la versión del sistema. Sin embargo, la actualización, la cual es la KB567409, que llega justamente este mes para dispositivos, ojo, con Windows 7, se encarga de instalar ahora Edge Chromium en todos los equipos. Si bien es cierto, ya habían dicho que no iba a haber soporte para Windows 7, lo están haciendo esto, la última actualización para implementar más que nada al nuevo Edge Chromium, y claro que sí, expandir a más usuarios este nuevo navegador. Y de manera paralela, la misma Microsoft nos dice que aquellos que no quieran el nuevo navegador no tienen más que eliminar dicha actualización de sus equipos. Eso sí, merece la pena saber que el nuevo Edge no reemplaza a Internet Explorer en Windows 7. Sin embargo, en Windows 10 el navegador sí que lo reemplaza a la versión anterior de Edge que venía ya con el sistema operativo. Y bueno, una vez instalada la actualización, el nuevo Edge se fija en la barra de tareas y añade un acceso directo en el escritorio. Sin embargo, en este caso el reemplazo no tiene mucho sentido, dado que Edge era originalmente exclusivo de Windows 10. De este modo, y como era de esperarse, como todo lo que Microsoft pretende es obviamente aumentar el número de usuarios de este navegador. Así que sin duda podríamos hablar de una última actualización, pero como tal es una actualización con demasiado spam, promoviendo a Edge Chromium. También Google ha estado promocionando, ha estado lanzando pues obviamente más alerta, más banner ahí para utilizar aún más a lo que es Chrome, y con esto que Microsoft ha encontrado en Windows 20.04 una función que permite que los navegadores con motor Chromium consuman menos memoria RAM. Obviamente Google lo utilizará
a su favor. Por lo tanto, le podríamos llamar a esta actualización una actualización opcional. Y ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, muy importante seguirme en todas mis redes sociales porque ahí siempre destaco lo fundamental, lo importante, lo relevante. Obviamente todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Seguirme también en mi canal secundario porque voy a estar lanzando el día de hoy, cuando esté publicando este video, en mi canal secundario un video acerca de un programa sensacional. Ya sabes, ahí también tenemos programas y también tenemos ahí lo que son noticias informáticas. Y nada, ahora sí me despido. Master Tutos fuera.